Buenas noches con todos. Esta noche me presento, mi nombre es Viviana Ortega, sirvo en la Red de Mujeres, aquí en la Iglesia Centro Bíblico de la Familia Cristiana Colinas del Norte. Y esta noche tengo el privilegio de compartirles a cada uno de ustedes una palabra que viene de parte del Señor. Y para eso vamos a empezar. Bienvenidos con todos. Muchas gracias por conectarse. Gracias por sacar ese tiempo para poder aprender más de la palabra. Bienvenidos sean todos. Para esto vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Así que ahí llame a su familia. Si están haciendo algo, dígales que dejen todo y vengan a aprender de la palabra del Señor. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias esta noche, mi Señor, porque nos permite, Señor, un día más aprender más de tu palabra. Un día más tú nos llenas de misericordia, nos llenas de amor, Señor. Pongo mi vida, Señor, delante de ti. Seas tú, Señor, obrando, seas tú utilizándome, Señor, para la palabra que quieres dar hoy a tu pueblo, Señor. Bendigo este tiempo, Padre. Pon carbón encendido, Señor, en mi boca, para que sea tu amado Espíritu Santo dirigiéndose hacia tu pueblo, hacia lo que quieres hablar tú a tus hijos, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Bendigo este tiempo, Señor, y lo pongo todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos ahí a dirigirnos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser. Amén. Tú eres nuestra torre. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será.
Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, qué bonito es alabar al Señor. Nos alegra el alma, el corazón, ¿no es cierto? Gracias al Señor porque le podemos alabar. Que esa alabanza haya llegado a Él con olor grato. Amén. Bueno, esta noche vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. A lo que el Señor quiere hablar a nosotros en esta noche. Y yo les he traído un tema que dice así: busca mi rostro en familia. Y vamos a la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, versículo 7, capítulos 13 al 15. Vamos ahí a coger nuestra Biblia, vamos a leerla. Y yo esta noche les he traído en otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, que para mí es un poquito más entendible. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas de entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Amén. Vamos a orar. Padre amado, mi Señor, te doy las gracias por permitirme, Señor, esta noche compartir esta palabra para tus hijos, Señor. Abre el entendimiento, la mente, el corazón, para que esta noche, Señor, llegue esta palabra y la pongamos por obra, Señor. Tú anhelas, Señor, que te busquemos en familia y, Señor, que nosotros como hijos tuyos seamos obedientes a ti, Señor, de buscar tu rostro, Señor. Gracias te doy, Padre, pongo mi vida esta noche delante de ti, para que tú me cubras con tu sangre preciosa, Señor. Y no sea yo, sino tu amado Espíritu Santo, el que esta noche hable, Señor, a tu pueblo. Lo bendecimos, Señor, este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar. Como les decía, el tema es busca mi rostro en familia. Muchas veces nosotros como familia nos hemos enfocado en buscar otras cosas, ¿no es cierto? En buscar tal vez lo material,
Y ahí les quiero hacer una pregunta. ¿Qué le hace falta a tu familia? Quisiera que piensen o pongan ahí en el chat, ¿qué le hace falta a tu familia? ¿Y cuál sería su respuesta, no es cierto? Posiblemente muchos se enfocarían o nos enfocaríamos en lo material. Quizás responderíamos que lo que hace falta en nuestra familia es dinero, o más trabajo, o más espacio en nuestra casa, o una casa más grande, o una casa, o un terreno, o posiblemente pensamos que lo que hace falta es un carro y diferentes cosas materiales, ¿no es cierto? Pero si analizamos el texto que hemos leído, ¿no es cierto?, en Crónicas, podemos reconocer que la pregunta no está enfocada en las cosas materiales, en la pregunta que les hacía, que qué le hace falta a mi familia, sino que está, ¿qué le falta a nuestra familia? En lo espiritual, para poder enfrentar las dificultades, poder enfrentar las pruebas que tal vez se nos venga o que estemos pasando, o las crisis que muchas veces en la vida hay crisis, hay momentos alegres, hay momentos tal vez no tan buenos, hay momentos tristes, y para eso el Señor nos quiere equipar, nos quiere preparar, para que en esos momentos y también en los momentos felices y tristes, busquemos el rostro del Señor en familia. Este versículo, este texto que leímos nos habla sobre cielos cerrados. Nos habla también sobre langostas que consumieron la tierra, sobre pestilencia que fue al pueblo. Es decir, sobre situaciones que no están bajo nuestro control, que nosotros no podemos controlar sino Dios. Sobre situaciones que tarde o temprano pueden afectar a nuestra familia. Porque nosotros tal vez en un estado de salud, eso nosotros no podemos controlar, pero sí quien puede tomar el control es Dios. Así que esta noche quiero que aprendamos juntos qué le hace falta a nuestra familia para buscar el rostro del Señor, para poder enfrentar, como les decía, las dificultades, las crisis y todo lo que se nos venga, agarrados de la mano del Señor, sí lo podemos, con mucha fe y también estando en acuerdo como familia. Y para esto regresemos al texto que les leí, que era en Crónicas, y yo le tengo aquí señalado. Y lo primero que dice es, en el texto 14, vamos a analizar este texto 14 que me llamó mucho la atención. Y dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿cuál es el pueblo del Señor que lleva su nombre? Nosotros que somos sus hijos. ¿Qué hace? Se humilla. Y vamos a ver el significado de humillarse o de humildad. Viene de la palabra humus, que significa tierra fértil. Es tener una actitud abierta, flexible, receptiva para poder aprender algo que todavía no sabemos y aceptar nuestros defectos, debilidades y limitaciones. Pero algo que más me llama la atención de esto que yo busqué, el significado de humillarse, de humildad ante el Señor, es que viene de la palabra humus y que eso significa tierra fértil. Eso debemos ser nosotros como hijos del Señor. Tierra fértil donde el sembrador es Dios, nuestro Padre, y pone la semilla en nuestro corazón, nuestra tierra fértil, y eso ¿qué va a dar? Va a crecer, ¿no es cierto? Va a dar una plantita y va a crecer, va a florecer y va a dar un fruto. Y ese fruto va a ser duradero y tiene que ser duradero. Así que vamos a ver unos puntitos de cómo buscar el rostro del Señor y también para analizar qué le está faltando a nuestra familia.
Y el primer punto es, tal vez para buscar el rostro del Señor nos hace falta humildad, como les decía, y nos vamos al verso 14, que dice, si mi pueblo se humillara. Lo primero que el Señor quiere de su pueblo es que se humille ante Él, ante Dios. Muchas veces tal vez nos equivocamos en pensar que humillarse es algo malo, pero hoy que estamos aprendiendo de la palabra del Señor, humillarnos al Señor es rendirnos, es decir, Señor, aquí estoy, Padre, utilízame a mí, úsame a mí, estoy lista para que esta tierra fértil sea sembrado por tu Espíritu Santo, por tu amor, por tu poder. Esto significa que había, también aquí en esto puedo ver que en el pueblo de lo que habla la palabra, tal vez había soberbia, tal vez había muchas familias que les hacía falta la humildad, tal vez había muchas familias que estaban en crisis o que estaban en dificultades en ese entonces y que era necesario humillarse delante del Señor para poder avanzar. Muchos de los problemas que estamos enfrentando en familia es por causa de nuestras propias decisiones y a veces por malas decisiones que tomamos. Y no debemos culpar a Dios. Así que vamos ahí a la palabra del Señor y vamos a leer Proverbios 12:3. Yo lo traje aquí en una hojita ya listo. Y dice la palabra del Señor: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Esto está en Proverbios 13:3. La palabra del Señor es viva y la palabra del Señor nos enseña cada día. Y este verso me encantó porque dice que nosotros somos los que tomamos la decisión, las malas decisiones muchas veces. Y nosotros mismos somos los que pagamos las consecuencias de esas malas decisiones. Y el problema aquí es que después, ¿con quién nos enojamos? Es con Dios, con quien no tuvo la culpa, con quien Dios a veces nos dice o tal vez nos habla de diferente manera y nos dice que no hagamos, no hijo, no. Y nosotros ahí vamos de necios y lo hacemos. Entonces no culpemos a Dios, ¿ya? Sino debemos al contrario tener humildad, reconocer que estamos mal y acercarnos a Dios nuevamente. Amén. Vamos al segundo punto. Y el segundo punto dice, para buscar el rostro del Señor en familia, tal vez nos hace falta la oración. Como nos dice el texto, recuerden que estamos en Segunda de Crónicas 7, analizando el versículo 14, porque ya vimos lo que significa se humilla, ¿no es cierto? Ahora vamos a lo que dice la siguiente palabra, y ora. Y ora, la oración. La oración es vital. La oración es algo que no podemos dejar pasar de un lado. Es nuestro alimento también espiritual, porque si no oramos es como cuando que no comemos, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo se va debilitando, se va a enfermar y ahí queda nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Asimismo es la oración. La oración, hablar con el Señor, entregarle todo al Señor, que Él nos escuche, que Él, por medio de la oración, tal vez nos calme, nos anime, nos abrace, nos dé ánimo. Pero a veces es triste, pero es también una realidad que en muchas familias que conocen del Señor no sacamos un tiempo para orar en familia. Tal vez las ocupaciones,
tal vez el trabajo, diferentes cosas que hacemos día a día en casa. A veces estamos tal vez muy cansados, pero yo les animo, mis hermanos, a que si tal vez con esa última fuerza que nos queda en la noche o en el día, antes de irnos a acostar, reunámonos como familia y oremos al Señor. Entreguémosle al Señor cualquier situación, cualquier problema que estemos atravesando, y Él obrará. Pues mis hermanos, la oración es muy importante y quiero que nos vayamos a Lucas 18:1 y vamos a leer ese texto. Dice la palabra del Señor. Esta es una parábola muy conocida, ¿no es cierto?, de la viuda persistente. Y dice la palabra del Señor: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Aquí sí conocemos esta parábola, ¿no es cierto?, que de esta viuda que persistía en conseguir lo que ella quería hasta que el juez le dio lo que ella quería, hizo lo que ella quería. ¿Y por qué? Porque fue persistente. Asimismo debemos ser persistentes en oración. Toda nuestra familia tiene que comprender que la oración no es una opción o una de las tantas formas tal vez de enfrentar las dificultades, sino que es verdaderamente una necesidad, porque nosotros como familias necesitamos orar, necesitamos cubrirnos en oración, tanto aquí en la congregación como personalmente y como en familia. Necesitamos orar los unos por los otros. Eso es, hagan de cuenta que la oración es como que una plantita que se está secando, está a punto de morir, y nosotros vamos y le regamos agüita. ¿Qué va a hacer? Y le cuidamos, y al otro día igual le regamos agüita. Va a vivir de lo que ya estaba muriendo, va a tener nuevamente vida y va a crecer. Vamos a la palabra del Señor en Marcos 11:24. La palabra del Señor dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suya. Amén. El Señor nos habla muy, muy claro, ¿no es cierto?, en su palabra, que si nosotros pedimos con fe, creyendo en el Señor, la oración abre esa oportunidad para que nuestras familias reconozcan que nuestro Dios puede hacer posible lo imposible, para que nosotros mismos creamos eso, que el Señor lo puede hacer. Cualquier cosa, dalo por hecho, dice aquí en el texto. Será suya lo que pidamos en oración, pero siempre y cuando esté bajo la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto?, bajo la voluntad del Señor. Tenemos que comprender también que la oración en familia es una conexión directa con el reino de los cielos. En nuestro hogar, muchas veces esto no lo aplicamos y únicamente pensamos que donde debemos orar, donde debemos hacer eso es en la iglesia. Pero en la realidad no es así. O sea, sí está bien, orar en la iglesia está bien, pero también la oración, como dice en un versículo también, orar sin cesar. Debemos orar en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, orar, pedir que Dios nos cubra por medio de la oración. Y vamos ahí a Mateo 18:20. Dice la palabra del Señor: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Qué bonita su palabra, ¿no es cierto? Como les decía, podemos orar en la congregación con los demás hermanos, poniéndonos de acuerdo,
Podemos orar nosotros solos, podemos orar en familia, que es o sería lo más bonito y lo que a Dios le va a agradar y va a escuchar nuestras oraciones. El orar en familia juntos, unidos en un mismo sentir. La oración en familia nos ayuda a perdonarnos. Qué importante que es esto. A perdonarnos tal vez a algún error que cometimos en nuestra familia. Limpiarnos, porque el perdón nos hace libres. El perdón nos ayuda a avanzar. Y así podemos convivir en armonía en un hogar, en una familia. ¿No es cierto? Como nos dice Marcos 11:25. Les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa y si creen que han recibido será suya. Ya les leí este texto, pero nuevamente el Señor quiere que escuchemos, porque dice que oremos sin cesar. Oremos, oremos, oremos. Oremos, pongamos nuestras vidas delante del Señor. Como les decía, la oración no es opcional. La oración es porque si no, ¿cómo nos comunicamos con nuestro Padre? ¿Cómo le decimos cómo estamos? ¿Cómo le expresamos sino por medio de la oración? Avancemos, vamos al siguiente punto. Y en el texto de Crónicas nos dice que si busca mi rostro, en Crónicas, en el texto 14 que estamos leyendo. Así que para buscar el rostro del Señor en familia, tal vez nos hace falta buscar a Dios. ¿Pero dónde? Buscar a Dios en la iglesia. Porque dice, y busca mi rostro. Este punto es muy importante porque yo he escuchado a personas que dicen, ¿para qué voy a una iglesia? Si yo busco a Dios en la casa, yo puedo buscar a Dios. Dios está en todas partes. Sí, es verdad. Es verdad que Dios está en todas partes. Pero el Señor nos ha puesto en su palabra que dice que no nos dejemos de congregar. Al contrario, que nos animemos, ¿no es cierto?, los unos a los otros. Pero hoy en día las familias a veces están tan afanadas, buscando tantas cosas, otras cosas que se nos ha olvidado lo principal, que es buscar a Dios. Pasamos muchas veces semanas, meses, buscando cosas materiales, años tal vez, o buscando trabajo. A veces nos desvivimos por encontrar un trabajo, que no está mal, pero si nosotros corremos y regresamos nuestra mirada a Dios, al que es dueño de todo, Él abrirá puertas de trabajo. Él abrirá puertas de negocios propios. Porque Dios no quiere darnos algo pequeño, sino lo que Dios quiere es darnos algo grande. Sino que nosotros somos los que dejamos a Dios a un lado y buscamos otras cosas. Entonces, ¿Dios qué nos dice? No estás listo tal vez. No estás preparado para esta bendición que te quiero dar. Y por eso hacemos que esa bendición se tarde en llegar a nosotros. Pero bueno, vamos ahí a la palabra del Señor en Mateo 6:33. Y dice la palabra del Señor, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Aquí yo les puedo compartir algo, mis queridos hermanos. Es verdad esta palabra, lo que dice hoy el Señor, porque yo les puedo compartir que yo no tengo un trabajo fijo. Yo paso en casa con mis hijos y le ayudo a cuidar al bebé de mi hermana, pero el Señor no me ha faltado nada. Gracias a Dios, mi esposo sí tiene trabajo. La provisión llega de un lado, de otro lado. Llega la provisión y Dios no nos ha desamparado ni nos ha dejado un día sin comer, porque es nuestro Padre y porque Él quiere siempre lo mejor para nosotros.
Y Dios siempre ha querido que le busquemos a Él, que busquemos el rostro del Señor en la iglesia, en familia, donde nos ha establecido. Vámonos ahí a Deuteronomio 12, 4. Permítanme, déjenme ver. Deuteronomio 12, 5. Más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Amén. ¿Dónde Dios nos ha establecido? En la iglesia, aquí en el templo del Señor. Aquí nos ha establecido y aquí dice que busquemos el rostro de Él. Así es que donde debemos ir a buscar al Señor, donde debemos ir a buscar el rostro del Señor, es en la iglesia. Donde debemos adorar, donde debemos congregarnos, es en su templo. Es aquí en Colinas del Norte, donde Dios nos ha puesto, donde Dios ha formado una familia, donde Dios quiere hacer cosas grandes, pero si nosotros le permitimos, si nosotros estamos alineados al plan de Dios. Ahí el Señor obra, porque Dios no obra donde algo está mal y está sucio. Dios no obra. Dios lo limpia, lo restaura y lo encamina y lo forma. ¿Y para qué? Para gloria y honra de Él. Porque ahora, en esta actualidad, el lugar donde muchas veces pensamos que, no, como nos decía nuestro pastor en algún momento, somos los hermanitos cabras, que vamos saltando, queremos ir saltando de iglesia en iglesia. No, aquí ya no me gustó, no, acá sí, no, acá ya no. Pero si Dios te estableció aquí, en Colinas del Norte, aquí es donde debes de echar raíces, aquí es donde debes dar fruto, un fruto verdadero, un fruto duradero, un fruto que dé testimonio. Amén. Una familia que no se congrega, que no busca del Señor en su casa, es decir, aquí en la iglesia, es una familia que está perdiendo grandes bendiciones. Como les decía, es una familia que las bendiciones de Dios están ahí, esperando a que tal vez nosotros también tomemos buenas decisiones. Y Dios, que es nuestro Padre, nos perdona si nos acercamos a Él de corazón. No caigamos en la mala costumbre de muchas familias, como nos dice en Hebreos 10:25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del Señor, de su regreso, está cerca. Animémonos, hablemos del Señor a personas que tal vez, o nuestros familiares que tal vez no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque el día del Señor está pronto a llegar. Y no queremos que nuestros familiares o nuestros amigos cercanos se queden o no estén preparados para ese día. Así que no caigamos en esas malas costumbres de no congregarnos. Al contrario, como nos dice la palabra, congreguémonos donde Dios nos estableció. No permitamos que cosas que no nos edifican nos desvíen. No permitamos que justo el domingo nos invitan de paseo y dejamos de ir a la iglesia por ir de paseo. No está mal distraernos, no está mal salir, no está mal conocer, desestresarse, como dice. Lo que sí está mal es dejar de congregarnos. Así es que, mis hermanos, les animo a que no dejemos de congregarnos. Al contrario, si a alguien por ahí le ve que no se está congregando, anímele, dígale: hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no vienes? Ven a la iglesia, ven a la casa del Señor, ahí vas a encontrar paz,
y una palabra fresca y viva de parte del Señor. Amén. Vamos al siguiente punto. Y dice, para buscar el rostro del Señor en familia, tal vez, ¿qué nos hará falta? Nos hace falta dejar nuestros malos caminos, como nos dice aquí. Ora, busca mi rostro y apártate de su conducta perversa. ¿Qué es eso? Nuestros malos caminos, nuestras malas decisiones. Como familias tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos, sino de vivir como hijos de Dios. Como dice su palabra en Filipenses 2:15. Para que nadie pueda criticarnos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Eso nos dice la palabra en Filipenses. Entonces la palabra del Señor nos habla muy claro, ¿no es cierto? Para que nadie nos critique, dice. Muchas veces nosotros decimos, no importa si nos critican, sí es verdad, pero que te critiquen por cosas que tú estás haciendo bien, no por cosas que tal vez estás haciendo mal. Y tal vez como yo escuché en alguna ocasión, nosotros mismos, los hijos de Dios, los cristianos, nos encargamos de vacunar a las personas que no conocen del Señor, de vacunar en contra del Evangelio. Y no hagamos eso, al contrario, animemos, prediquemos de la palabra, demos testimonio contando lo que Dios hizo en nuestras vidas, de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos devolvió vida, nos devolvió familias, nos devolvió amor, paz, nos devolvió en nuestras vidas. Muchas veces nosotros como padres o como madres pensamos que podemos vivir como queremos, como nos da la gana, como dicen por ahí, y que nuestros hijos o nadie tiene derecho a decirnos nada, porque está bien lo que hacemos, porque supuestamente somos adultos. Pero muchas veces nosotros como adultos tomamos malas decisiones, pero igual los hijos muchas veces saben que están haciendo mal y no lo reconocen y no se alejan de esos malos caminos, sino que en su propia opinión piensan que esos caminos son rectos. Así es que no hagamos eso. Vamos a leer la palabra en Proverbios 30:12. Se consideran puras en su propia opinión, pero están sucias y no se han lavado. Miren cómo nos habla la palabra del Señor. Muchas veces nosotros podemos decir, no, yo estoy bien, no me pasa nada. Pero solo Dios conoce nuestro corazón, nuestro ser, cómo estamos. Y mejor al contrario, si estamos mal, entreguémosle al Señor eso. Entreguémosle al Señor, rindámonos hacia Él. Que Él sea quien nos limpie, que Él sea quien nos restaure, que Él sea quien nos fortalezca, que Él sea quien nos transforma. Vamos a leer también Jeremías 15:19. Y esto respondió el Señor: si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Qué bonita la palabra del Señor, cómo nos habla claro, ¿no es cierto?, a nuestras vidas. No seamos
mala influencia para otras personas, al contrario, seamos de buena influencia para el Señor, para esas personas, para que por medio de eso conozcan o lleguen a los caminos del Señor. Muy clara la palabra del Señor. Como familia tenemos que tomar la decisión de ya no seguir viviendo mal, tal vez, si es que estamos ahí viviendo mal. Que tenemos que ser una familia diferente, marcar la diferencia. ¿Cómo? ¿Cómo marcar la diferencia? Toda la familia está rendida a los pies del Señor. Y Dios hará, Dios se encargará. No les puedo decir, tal vez compórtense así o hagan esto, no hagan. Dios y el Espíritu Santo es quien nos guiará. Será quien nos hable a nuestro corazón y nos diga, no hijo, eso no hagas. O sí, hija, dale, yo te apoyo. O yo voy contigo. Eso nos va a decir el Señor si nosotros somos sensibles a Él, a su voz, a su Espíritu Santo. Y para terminar, quiero leer Santiago 4:4 y vamos a leer ahí la palabra del Señor. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Más claro que eso, para terminar, el Señor no nos puede decir. ¿No es cierto? Así que les hago esta pregunta. ¿De quién quieres ser amigo? ¿O quién quieres que esté en tu vida? ¿Dios o el mundo? Dios nos dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener problemas. No nos ofrece una vida feliz siempre. Pero lo que sí nos ofrece es de perdonarnos, limpiarnos, restaurarnos. De que si tal vez cometimos errores, pecado, perdonarnos. Darnos la mano y decir, hijo, hija, avanza conmigo. Hijo, hija, la regaste, pero te doy otra oportunidad. Eso nos quiere hablar el Señor esta noche, que busquemos el rostro de Él en familia, que busquemos el rostro de Él como iglesia, que nos humillemos delante del Señor, nos rindamos, dejemos todo delante de Él, que busquemos a Dios en su templo, sin dejar de congregarnos. Y sobre todo, que nos alejemos de nuestros malos caminos, que nos alejemos que tratemos de evitar y alejarnos de las malas decisiones o de las malas amistades que pueden estar dañando nuestro corazón. Eso es lo que esta noche el Señor ha querido hablar, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que como familia busquemos el rostro del Señor. Como nos decía mi pastora, si hoy tú lo empiezas a hacer y no sientes nada, no importa, persevera, pues nuevamente lo vuelvo a hacer. Y así hasta que el Señor va a oír tu súplica, va a oír tu corazón, va a oír tu oración. Y va a decir, ahí está mi hijo, mi hija, buscándome. Porque Dios no tapa sus oídos para sus hijos, al contrario. Dios nos abre los brazos y nos recibe. Y como les he dicho, nos levanta, nos transforma, nos da fuerza, esa fuerza que muchas veces nos hace falta. Eso, mis hermanos, es lo que esta noche les he podido compartir. Gracias por prestarme atención y vamos a pasar a los anuncios. Como les decía, el día domingo no se puede perder a las 6 de la mañana, oración en pijama. Ahí es un tiempo muy bonito porque oramos los unos por los otros, ponemos las peticiones que tenemos delante del Señor y hemos visto muchas oraciones contestadas. Yo misma soy una oración contestada. Dios me ha restaurado por medio de la oración
ha restaurado mi salud, así que les animo a que nos conectemos a oración en pijama para orar los unos por los otros, a las 6 de la mañana el domingo. Y también a las 10 de la mañana el domingo nuestro culto general aquí en el templo, aquí en Colinas del Norte. Les animo a que vengan. Y también a los hermanos que están lejos, se conecten al Facebook, al YouTube. Ahora estamos en nueva casa. Se conecten y puedan, por medio de ese en vivo que hacemos, puedan alimentarse del Señor. Porque también el Señor o Dios ha permitido que haya tecnología para esto, para que su palabra se extienda. Y también ahí les quiero hacer una invitación a los hermanos que vienen el domingo, a que el equipo de producción, que gracias a ese equipo podemos transmitir, van a hacer una venta, a que les puedan colaborar, a que podamos ahí hacerse que algo rico deben vender, así que vamos a apoyarles. Eso, mis hermanos, muchas gracias por conectarse. Las redes están activas, hombres, mujeres, jóvenes, y vamos a avanzar de la mano del Señor. Así es que, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Hasta luego.